De vuelta con ustedes en nuestro espacio. Ya hemos tenido representantes de los jubilados en el país, de la administración pública. Hemos tenido también voces del magisterio venezolano, del sector universitario, que en conjunto están en la calle reclamando lo que han denominado la derogación del instructivo NAPRE. Han introducido también documentos al Tribunal Supremo de Justicia para que se revise precisamente todo lo que ha generado esta distorsión que ha denunciado sindicatos, han denunciado representantes también del sector educativo. Se ha generado posterior a la aplicación de este método que ha significado la derogación de algunas primas, la reducción de algunos porcentajes dentro de las primas establecidas en contratación colectiva, el aplanamiento de las tablas salariales también ha sido una de las denuncias que hemos escuchado en nuestro espacio. La gran pregunta que tiene la audiencia que acompaña también nuestro espacio, por cierto, leemos rápidamente un comentario, precisamente Melchor Silva nos escribía por Instagram ayer que abordábamos este tema, el mensaje llegó después del programa, preguntaba ¿quién es el responsable de haber creado esta situación que hoy tiene en la calle a los docentes y a otros perjudicados, la UNAPRE, por eliminarle los beneficios, o quién dentro del Estado venezolano? Y por allí quisiéramos comenzar nuestra entrevista. Leida Marcela León está con nosotros, presidenta de la Central de Trabajadores ASI, Alianza Sindical Independiente. Le agradecemos que nos acompañe esta tarde. Gracias, Carlos. ¿Quién es el responsable de todo lo que estamos viendo? ¿Quién es el responsable? De acuerdo a la ley, quien tiene la competencia para establecer todo lo referido a las tablas salariales, como lo dice la Constitución, la propia Ley de Administración Pública y lo dice la Ley Orgánica del Trabajo, es el presidente de la República quien es el responsable del erario o de la Hacienda Pública Nacional. En este caso, el instructivo o NAPRE o la tabla del Sistema de Remuneración Nacional de los trabajadores, tanto empleados como obreros de la Administración Pública, es a través de una circular que nace de la vicepresidenta de la República, se la envía al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas al órgano técnico que es la Oficina Nacional de Presupuestos, quien elabora el instructivo vulnerando lo que establece la Gaceta de Aumento Salarial. Entonces, quien tiene la función delegada en este caso fue la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, que emiten esa circular a la UNAPRE para que dictamine y haga este instructivo bajo los lineamientos que ellos dan. Por eso, aun cuando la Constitución establece que el órgano competente, el Presidente de la República, por funciones delegadas, lo hizo la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que estamos viendo en un principio es a los maestros reclamar el cumplimiento del pago del bono vacacional, el incumplimiento también se extiende el caso del sector universitario, pero entendiendo que esto es una realidad que puede afectar a toda la administración pública. Esto, aunque estamos viendo a los maestros, estemos viendo a los docentes universitarios, a algunos trabajadores de la salud también los estamos viendo en la calle, ¿toda la administración pública está sufriendo esta misma realidad? Sí, lamentablemente, o sea, esto es un proceso, Carlos, esto es un proceso que viene desde el año 2018, cuando todo el proceso de aumentos salariales siempre sale en Gaceta. El presidente de la República emite, como pasó en abril del 2018, el decreto de aumento salarial. A la par del decreto de aumento salarial sale el decreto o tabla del sistema de remuneraciones para los empleados de la administración pública y el sistema de remuneraciones para los obreros. Esa es la instancia competente. Nicolás Maduro emite los decretos donde están las tablas. A partir de allí, ese es el piso para nosotros los dirigentes sindicales, discutir esas tablas y lograr mejores beneficios, porque eso es para los que no tienen contratación colectiva. La mayoría de los institutos autónomos, fundaciones, entes descentralizados, gobernaciones y alcaldías que no discuten se rigen por esa tabla de la Administración Nacional. Por eso es que es ilegal e inconstitucional en este momento este instructivo que no está publicado en Gaceta, no está firmado por el presidente de la República y genera todo este gran desastre y esta gran distorsión en la que se pierden los beneficios. En el 2018, en abril, en la Gaceta sale el tabulador. Luego, a raíz de la reconversión... Que el tabulador se establece en función de salarios mínimos. Exacto. Ese es el piso, no es el techo, es el piso. No de montos en particular, correcto, sino de
tantos salarios mínimos, establece tal los porcentajes. Nivel de la tabla. Y las tablas y los niveles y los pasos tanto en empleados como en obreros. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en mayo, en abril, sale el segundo decreto del 2018, nuevamente del cielo INA, la vicepresidencia emite una circular para que los entes de la administración pública emitan o hagan los lineamientos de acuerdo al instructivo que le da la UNAPRE. Entonces, una cosa decía la Gaceta en el aumento salarial y otra cosa el instructivo. Y a partir de allí surge el famoso memorándum 2792, que es una circular del ministro Eduardo Piñate, donde empieza el desastre, porque es a partir de allí donde se eliminan, por ejemplo, inventaron un famoso factor 90, reajustaron todas las cláusulas de las contrataciones colectivas, suspenden las contrataciones colectivas y ese proceso continuó. Imagínate que 2019 sale nuevamente la Gaceta y no aplican el instructivo de acuerdo al aumento de la Gaceta Oficial que establece cuál es el sistema de remuneración para empleados y obreros, sino que nuevamente en el 2019 la UNAPRE hizo 3 instructivos y fue cambiando y reajustando. Ya para diciembre, noviembre del 2019, porque 2018 y 2019 hacían los ajustes en función al petro. Y ya en noviembre del 2019 vimos que desapareció el petro, el factor de corrección, y empezaron a hacer los instructivos sin estar publicados. Lo que fue 19, 20, 21, 22 no fueron publicados en Gaceta. Tú ves ahorita la Gaceta del aumento salarial de 130 bolívares, pero no ves el decreto del sistema de remuneración ni de la administración pública para los empleados ni obreros publicado por el presidente de la República. Por eso decimos que el órgano del que emanó este instructivo es manifiestamente incompetente, por ende es ilegal e inconstitucionalidad, y nosotros pedimos y hemos pedido por todo este tiempo, desde marzo, al presidente de la República que rectifiquen, porque la ley de procedimientos administrativos establece que la administración puede corregir esos errores cuando lo emite un órgano incompetente como en este caso la UNAPRE. Claro, pero la corrección de este error sería reconocer lo que allí se establece, y vamos a un tema que también es el fondo de la situación, ¿no? Porque 2018, 2019, 2020 hablábamos de incrementos salariales muy distintos al que vimos en este 2022. El aumento salarial de 2022 llevó el salario mínimo en Venezuela de $2 a algo cercano a los $30, y por supuesto hay un impacto importante en toda la escala. Pero aún así no cubre ni el 8% de la canasta de alimentos. El retroceso en el salario y la pérdida de beneficios desde el 2018 hasta el 2022 es tan grande que aún con un aumento a 130 bolívares solo tenemos un poder adquisitivo de un 8% de la canasta de alimentos y no hablamos del resto de derechos que tenemos que cubrir con el salario. Por eso es que nosotros en la central le planteamos desde hace 2 años que estamos en el proceso de diálogo en el Ministerio del Trabajo producto del informe de la Comisión de Encuesta, que interviniera el Estado y en mesa con los distintos actores del proceso social del trabajo creáramos la ley de emergencia laboral. Esa ley de emergencia laboral que se la propusimos y la presentamos en mesa de diálogo al ministro del Trabajo para ese entonces, José Ramón Rivero, nosotros planteábamos que se generara un sistema progresivo, que se llegara a un acuerdo, porque nosotros podíamos discutir cláusulas del contrato colectivo en la mañana que ya al mediodía no existían, la inflación se las llevaba porque era una hiperinflación y una distorsión de la economía demasiado grande. Entonces, ¿qué sentido tenía que nos sentáramos a discutir convenciones colectivas cuando la inflación se comía todo? Por eso incluso planteamos que se generara un fondo de solidaridad con recursos de Naciones Unidas que fuese dirigido a los trabajadores venezolanos como lo planteó la CEPAL y se le dio a todos los trabajadores en el mundo, en Europa, en América Latina y en Venezuela no. Planteamos que incluso con los recursos que estaban bloqueados se pudiera generar algún mecanismo a través del diálogo de México para un ingreso vital de emergencia y recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Pero entonces en este momento que nosotros creemos, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República, que ha mejorado la economía, que hay una ley de zonas económicas especiales, que hay un ingreso fiscal a través del IVA,
que hay unas ventas de acciones de entes de la administración pública, que ha aumentado la producción petrolera, que hay un mayor ingreso por el aumento del precio del petróleo, pues creíamos que nos iba a mejorar, porque las víctimas de toda esta crisis venezolana hemos sido los trabajadores venezolanos, la mujer trabajadora, los jóvenes trabajadores que no tienen. Nosotros recibimos reclamos porque los jóvenes de 20 años, 25 años nos dicen, mira, nosotros nos cuentan que con las vacaciones se compraba un carro, que con los aguinaldos se podía dar la inicial de una casa y comprar una casa. Ellos no han conocido de esos derechos que nosotros tuvimos en las contrataciones colectivas, en las discusiones, y nos lo reclaman. Entonces yo creo que es el momento, y por eso el llamamiento al presidente de la República para que nos sentemos a dialogar, busquemos la forma de crear un acuerdo social en el que intervenga también el diálogo político de México, para que esos recursos, ahora que se están dando todas esas flexibilizaciones y acuerdos con Estados Unidos, esos recursos vayan dirigidos también a los trabajadores y le den mayor efectividad al valor humano del trabajo, y reconozcan que los trabajadores nos hemos quedado aquí trabajando, produciendo y aguantando en criollo la pela. Es la hora de que a nosotros se nos reconozcan los derechos como nos corresponde. Nos toca hacer una pausa. Al regreso conversamos de la voluntad que existe de escuchar este tipo de propuestas, y por supuesto si han podido conversar con representantes del Estado. Entendemos que el Tribunal Supremo de Justicia no ha derogado el instructivo, pero ha abierto la posibilidad de revisar lo que allí se establece, entendiendo además que los derechos laborales no son regresivos, no pueden ser regresivos, así lo establece la norma. Lo conversamos luego de la pausa con nuestra invitada Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI. Saludos desde acá también a Edilia de Ruiz, que nos escribe por Instagram, nos sintoniza desde Barquisimeto, Estado Lara. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden @EnContextoEpisodio y @CarlosPenalosa.